crisis en la industria textil. Se han reportado en los últimos meses un número de despidos realmente preocupante para la industria, ¿no? Las expectativas para este año son verdaderamente cautas. Un resultado de una caída sostenida de la producción a raíz fundamentalmente de la falta de ventas, ¿no? Y expectativas moderadas, por cierto, para el sector. Belén Berniaut es presidenta de la Red Textil, está en comunicación con nosotros para empezar a explicar y tratar de entender, Belén, qué es lo que pasa con el sector. ¿Cómo estás? Bienvenida, buenas tardes. Gracias, digo. Bien, todo bien. Yo te aclaro que somos una federación de cooperativas textiles, la Red Textil. Sí, soy la presidenta, es una federación a nivel nacional. Y acá estamos justo en estos últimos días con estas noticias de la importación y la baja de aranceles, pero que en realidad no tiene que ver justo con esto último, sino también con el último tiempo que venimos viviendo ya desde el 2023, que se está haciendo muy difícil. A mí me toca representar el sector más débil de la cadena, siempre digo yo, que tiene que ver con quien confecciona, quien corta, con los trabajadores de la confección, del corte, y la verdad que en este sector justamente es uno de los que está siendo más atacados, también el sector de la industria, pero bueno, no, la verdad es que no se puede esperar otra cosa en este contexto con una política decidida de destrucción de la industria nacional. Y bueno, y lo que creemos que en realidad esta situación es cada vez más preocupante, porque se hace más difícil ya cada vez más poder generar o poder ver un norte productivo de crecimiento, ni siquiera de crecimiento, de sostenimiento de nuestra industria, porque la verdad que hoy nos toca competir con precios de producción de lo que es todo importado, que es todo del este asiático, que bueno, seguramente la mayoría de la audiencia lo sabe, pero porque se ve en todos lados, uno ya lo puede ver, no es que está lejos, que en las condiciones en las que se producen en esos países es muy difícil de esa manera como pensar que vamos a poder competir con un precio que ya en general no es imposible, porque parte de la explotación humana y de un nivel de degradar a las personas que producen a un nivel que es imposible competir con eso, no quisiéramos tampoco. Entonces partimos de una base ya que no nos iguala. Y esto que genera ahora es que en realidad la industria y todo lo poco que queda en pie sigan cayendo hasta niveles en los que se va a cerrar, se cierra la industria. Ya sucedió el año pasado, no, a fines de año, había algunas encuestas que hablaban de 4 máquinas, 5 máquinas paradas de 10 máquinas, hoy ya ese número aumentó. Digo, las industrias todas han tenido que dejar afuera trabajadores, todos los que trabajamos en este sector sabemos cómo viene la mano, entonces lo que hace estas nuevas noticias es como de alguna manera reforzar más este panorama que ya venía bastante para atrás, o sea, negativo. ¿Cuántas familias son las que viven, si tenés más o menos un número de esta actividad? Mira, en el sector informal de costureros y de cortadores y parte de la industria de la confección, hay más o menos 150.000 personas que trabajan de manera informal. Después están algunas que fueron formalizándose a través de cooperativas, que es el sector que me toca representar, que hay alrededor, por lo menos dentro de las federaciones que nosotros tenemos un radar, 10.000 personas. Representa muchísimas familias en todo el país. Hay sectores del país que laburan fuertemente la industria, como por ejemplo La Rioja, en Chaco la industria del algodón también, que son por ahí todas sectores donde está fuertemente desarrollada la industria, y cuando la industria cae en ciudades, poblados, digo, no es una industria que es chica, la de la industria textil es grande y representa muchos puestos de trabajo. Yo te estoy hablando solo de la confección, ni siquiera te estoy hablando de lo que tienen que ver con la fabricación de hilado y todo eso, que bueno, que desconozco, no es mi rubro específicamente, pero imagínate.
Venían de ya 12 meses consecutivos de caída. Se suma las últimas medidas del gobierno. Si tenés que enumerar en 2, 3 circunstancias que hoy tienen más conflictividad para con el sector, ¿cuáles serían las cuestiones a cambiar en esta política, Belén? Que a ustedes los puede beneficiar, nosotros ¿no? sabemos que depende concretamente de, o lo vimos por lo menos así directamente, la caída del consumo. Cuando empezó a caer el consumo, cayó concretamente la mayoría de nuestras confecciones son para consumo interno. Entonces, eso es directo. En tanto no se recupere el salario de los trabajadores, en tanto no se recupere el poder adquisitivo, esta situación del todo no se va a modificar. Por otro lado, para bajar los precios apuntan con que esta medida tiene ese objetivo, ¿no? Bajar los precios. Y en realidad no tiene que ver con una cuestión de competitividad, como te decía al principio, sino también con todo lo que implica producir en este país. Bueno, que la cantidad de intermediarios que tiene la cadena, los impuestos. Entonces, en tanto no se busque también una política interna de fortalecimiento y de desarrollo de una industria que quedó muy caduca. Ya es una industria que necesita de alguna manera, hace varios años que no tiene que ver con esto, cambios en la política hacia el sector. En tanto no se piense desde ese lado, no se va a modificar. Y después la que tiene que ver con los trabajadores que me toca representar, trabajadores y trabajadoras, la verdad es que también estamos en un rubro que tiene mucha informalidad, muchísima, y que eso como atenta más a la producción a destajo, a la competencia desleal, porque se produce a precios irrisorios, porque si no lo agarra el compañero que está en acá, lo va a agarrar el trabajador que está allá, y alguien va a agarrar a un precio porque se necesita ese trabajo. Entonces todo eso no está regularizado. Claro. En tanto eso no se regularice, va a seguir habiendo personas, trabajadores y trabajadoras que tienen que estar 12 horas de lunes a domingo muchas veces para poder llegar a un salario digno. Claro. ¿Cuáles serían las medidas para mejorar la situación que pide el sector? Me imagino, vos lo dijiste recién, una reforma de fondo tributaria, ¿no? Para encontrar finalmente un alivio fiscal que no se encuentra. Sí, y también lo que tiene que ver con medidas que van a fondo con la economía, digo, que tiene que ver con esto que te decía, con la recomposición, porque si para componer un sueldo que te deje vivir, te deje pagar un alquiler, mantener una familia, tienen que trabajar los costureros 12 horas, digo, si no se parte de la base de esa recomposición y de ese análisis de la cadena de intermediarios, muchas veces el que confecciona se lleva un 3% de todo lo que termina siendo el precio de la prenda. Entonces, digo, es una locura pensar que alguien que está haciendo esa prenda es el que menos se lleva. En tanto eso no se modifique, por más que, o sea, la medida apertura de importaciones solamente beneficia a las grandes empresas que compran esas importaciones, y habla de una competencia en un sector en el que no está comprando la mayoría de la población. Por ejemplo, en shopping, ahí no compra la mayoría de la población. Esa es una realidad que por ahí no se ve a la hora, o bueno, se evita ver a la hora de pensar en esas políticas que en teoría son en función de todo el sector. Claro. Hablabas de un 3%. Qué importante, si lo tenés claro, para hacer una gráfica muy genérica de la cadena de valor, ¿no? Respecto a aquellos que producen y generan el producto final, lo poco que perciben, ¿no? Sí, no tengo claro el porcentaje, sí te puedo decir que el 50% tiene que ver con impuestos, con todo lo que no es el trabajo puesto sobre esa prenda, y el menor porcentaje tiene que ver con los costos de telas, de hilados, y menor aún el costo de confección. En los que cortan, confeccionan, en los que trabajan esa prenda para que se transforme de tela en prenda, es los que menos se llevan en toda esa cadena de valor. Claro. Entonces, bueno, eso es fundamental, que cambien esa ecuación, que no va a ser, la verdad es que plantear eso en este contexto, sabemos que es una etapa de retroceso en la que en realidad se está evaluando si vamos a poder seguir trabajando. Sí.
viendo que entran prendas a, no sé, 1.000 pesos, algo que acá solo de costo uno se plantea ya que es el doble, el triple. Es como algo que pareciera que está muy lejos, pero bueno, no podemos dejar de pensarlo porque si no va por ahí, las políticas que realmente intenten un cambio en lo textil de fondo, nunca se va a modificar. Y en este contexto no va a ser el contexto porque claramente son todas las políticas en detrimento de la industria en general y bueno, de nuestro sector en particular. La última me lo dijiste recién, pero perspectivas para el 2025, como cooperativa han generado reuniones para empezar a encontrar soluciones. ¿Cómo está la situación del debate? Sí, en principio nosotros planteamos justo como cooperativa, somos varias federaciones y confederaciones y espacios que nuclean a nuestro sector. Estamos planteando y ya reuniéndonos desde el año pasado por esta preocupación. Y ahora por lo menos poder frenar algunas medidas que se toman en lo inmediato y después nosotros poder plantear algunas pautas como política de Estado nacional, provinciales. Digo, no, la verdad es que no creemos que a nivel nacional podamos lograr demasiados cambios, pero sí creemos que bueno, que también están las provincias, digo, organismos que puedan colaborar con pensar en políticas distintas para un sector que si no desaparece. Eso tiene que quedar claro, digo. Los trabajadores de la confección, si no hay un trabajo, también es un sector que migra de un sector a otro, entonces claramente van a ir para otro lado y la industria cada vez va a estar más compuesta por productos importados que por industria nacional. Eso tiene que estar claro. Son trabajadores que quedan desocupados o con suerte pueden lograr ocupación, subocupación en otro rubro. Entonces, bueno, estamos planteando las medidas para tomar en principio son esas, reunirnos, establecer algunas pautas y que puedan ayudarnos a por lo menos sostener el trabajo que hasta hoy se genera, no seguir cayendo. Gracias por el tiempo y ojalá todo se solucione pronto. Buena semana, ¿eh? Bueno, igualmente. Chao, hasta luego. Saludos.